¿ya? Porque ustedes son emprendedores, ¿ya? Y si nos vamos al concepto de emprender, digamos que esta acción, ¿no es cierto?, de querer iniciar una actividad de tipo económica, o sea, un negocio que por distintas razones, ¿no es cierto? Generalmente con la, digamos, con la actividad, digamos, de poder enfrentar, digamos, estos momentos difíciles para poder generar algún tipo de ingreso. Así muchos empezamos, ¿ya? Y ahí nos va de a poco, día a día, nos va yendo bien, y ¿por qué no por vivir, digamos, de este negocio? ¿No es cierto? De hecho, después de la pandemia, o de hecho, entre la pandemia, nacieron nuevos emprendimientos, ya como una forma de necesitamos lucas, necesitamos, ya, y muchos que tenían un trabajo estable tuvieron que irse a este lado del emprendimiento y hoy en día ya tienen su empresa. Ya, de hecho, hay estadísticas que es muy difícil que un emprendedor que dejó de lado el tema del trabajo, ya del trabajo, digamos, con contrato, vuelva, digamos, ya, porque hay varias razones de por qué te queremos emprender, ¿no es cierto? Primero, mucho empezamos, digamos, con este sueño, un sueño de, ¿por qué no? Y si me está yendo bien, si empecé a poco, ¿por qué no quedarme, digamos, con este sueño de tener, digamos, mi propio horario, de poder definir si trabajo de tal hora a tal hora, de estar más tiempo quizás con los míos, con la familia, de tener un tiempo un poco más libre, que a veces los que tenemos un trabajo, digamos, con jornada, es difícil a veces. Es muy difícil contar con estos tiempos libres o estar con la familia. Entonces empezamos con esta travesía repleta de desafíos y quizás, ¿por qué no? A veces hasta la posibilidad de transformar, digamos, algo en una realidad, ¿no es cierto? Pero aquí las personas que son emprendedoras no solo buscan, ¿no es cierto?, ganarse la vida, sino también resolver distintos problemas. Y aunque cada persona tiene sus distintos motivos y cada emprendimiento es distinto a otro, hay factores comunes que inspiran, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos por qué nos motivamos, o sea, por qué inicia, digamos, esta etapa de motivación, ¿ya? Así que ser emprendedor, entonces, uno de los motivos es tener esta libertad, como le mencionaba, ¿ya? Cansado a lo mejor del estrés que generan los tacos, imagínense yo que soy de Santiago, bueno, y la verdad que ni siquiera Santiago, creo que todas las regiones hoy en día el taco se ha ido, ya no es solo Santiago, ya de todas las regiones tienen este taco, cansado, ¿no es cierto?, de los largos tiempos, tanto de ir y regresar a la casa, también. Yo no sé si en regiones pasa, pero por lo menos en Santiago el promedio de traslado es 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Y es como un promedio, porque hay algunos que tenemos que recorrer toda la ciudad y a veces nos demoramos 1 hora y media. Imagínense cuando llueve, o a veces 2 horas en llegar a tu casa. Ese es como lo típico, por lo menos, del que está en capital. Y la verdad que en región quizás no creo que sea tan extenso, pero igual es extenso. Ya el promedio debe ser una media 45 minutos. Entonces, claro, es un estrés y muchas veces tenemos que llegar a la casa, los que tenemos hijos pequeños, hoy se me fue la- o en edad escolar también, que tenemos que preocuparnos de que la comida para el otro día, que las tareas, a veces llegamos tarde y nos falta el niño que nos dice, uy, los materiales, ay, ¿dónde los compro? Entonces, ese agotamiento, a veces uno como que ya, estoy cansado, necesito hacer otra cosa. Entonces, la verdad que la libertad es uno de los tremendos motivos que tenemos, ¿no es cierto?, para poder emprender, ¿no es cierto? Otro motivo que tenemos es perseguir nuestros sueños, ¿ya? La verdad que muchos de nosotros a veces hemos tenido un sueño y hemos tratado de capacitarnos o incluso hasta estudiar una carrera de tipo profesional para alcanzar un sueño. Y a veces, por la vía normal, es difícil.
A mí me pasa mucho con los chicos que estudian gastronomía en INACA, ya que la verdad que la gran mayoría de los que estudian estas carreras son más del emprender, de hacer su propio negocio que a contrata. Ya son muy pocos los que tienen la oportunidad de, digamos, que los contraten, porque el mercado es bastante, digamos, diminuto, ¿no es cierto? Y los que salen, la verdad, son varios. Entonces, ¿por qué no cumplir ese sueño? Que si yo quería, me gusta la cocina, soy apasionada de la cocina, ya estudié quizás cocina, ¿por qué no emprender? ¿No es cierto? Y ahí es donde uno necesita, digamos, un proyecto, necesita abordar costos, necesita ver cuánto sale, qué necesito, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces ahí tienes otra forma también de, otro motivo de por qué necesito emprender, ¿no es cierto? También lo otro de tener una satisfacción personal también, porque muchos también nos pasa al revés, que estudiamos algo que nos apasiona, que nos gusta, y estamos a lo mejor insertos en un mundo, ¿no es cierto?, de mucho ajetreo, de mucho informe, a veces los tacos, el mucho del computador a veces agota. Entonces, buscar algo que quizás nos apasiona, y ahí viene y nace, ¿no es cierto?, la necesidad también de emprender o de hacer un cambio, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Eh, Podríamos tener otro motivo, así como un tercer motivo, que obviamente que el crecimiento económico. Ya ahí sí es un tremendo motivo. Yo creo que la gran mayoría de los emprendimientos es poder ganar plata y vivir de ese emprendimiento. Ya yo sé que cuesta. Todo empezamos como a veces desde cero o con muy poquito capital, ¿no es cierto? Muchos de ustedes, yo creo que están en esta etapa de empezar, ¿no es cierto? De participando en ferias o de repente en redes sociales. Empezamos de a poquito, ¿ya? Pero créanme que si están acá es porque quieren que su emprendimiento, a lo mejor no al tiro, porque esto no es como, ya, ahora, hay que tener harta paciencia, pero llegar a poder vivir, a poder estar tranquilo, incluso, ¿por qué no? En algún momento hasta soltar, de decir, ya contrato gente y yo solo me dedico a administrar. Hay muchos casos, muchas historias de emprendimientos que nacieron desde sus casas, nacieron, digamos, desde un cuartito ahí, la cochera, o ahí en alguna parte de las casas, y hoy en día son tremendas empresas mundiales. O sea, estamos hablando del caso, por ejemplo, de Apple, ¿no es cierto? Estos teléfonos iPhone. Empezó, obviamente, el fundador ahí en su casita. Amazon también, uno de los multimillonarios de Bezos, empezó en su casa también. Empezó con lo que era Amazon, ¿no es cierto? De todo esto de compra en línea, que en esos años, antes de los 2000, ¿no es cierto? El siglo pasado no existía. Netflix también. Netflix empezó también golpeando puertas y así. Hay muchos casos que empezaron, digamos, desde un sueño, desde queremos empezar, queremos crecer. Y hoy en día lo lograron, o sea, ya son negocios totalmente consolidados. Así que podemos soñar en grande, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, sí. De ahí empieza. Soñar. Soñar, pero también con los pies en la tierra. Y ahí por eso yo creo que están acá también. Así que el crecimiento económico, por supuesto, que es uno de los tremendos motivos que uno tiene, el emprender, ¿no es cierto? Y la verdad que yo también hay algo que destaco en los emprendedores, que hay algo que el emprendedor tiene, digamos, en su corazón, que es aprender constantemente. O sea, todos los días están aprendiendo, ¿no es cierto? El solo hecho que no se trata solo de asistir a eventos, a veces a charlas, como están hoy en día, conferencias o incluso cursos, o sea, están constantemente adquiriendo nuevas habilidades. Y no solamente esto, sino también de las experiencias de las personas que conocemos. Muchas veces esta feria, a veces
no son tanto a lo mejor de vender, sino más bien de conocer otros negocios, de poder quizás, ¿por qué no poder enlazarse con otro negocio? ¿Ya? De conocer quizá otros proveedores u otros clientes, captar clientes, ¿no es cierto? O sea, estas ferias son tremendos potenciales para poder hacer negocio, ¿ya? Eso son súper enriquecedoras, ¿ya? Y la verdad que algo el emprendedor, yo creo que todos tienen, bueno, yo creo que es parte del ser humano que tiene que ver con el miedo al fracaso. Ya, o sea, todos tenemos miedo a fracaso, por supuesto, ya, pero la verdad que ese fracaso no debe por qué frenar, digamos, nuestro sueño, por qué frenar el emprendimiento, ya. Yo creo que no hay que tomarlo como si fuese un freno, sino más bien como una oportunidad de aprendizaje, tanto en lo profesional como en lo personal, ¿ya? Cuando ese dicho que se dice de las caídas uno aprende, creo que es súper cierto, ¿ya? De hecho, uno aprende más que en la escuela, más que en los estudios, más que en la universidad, en las caídas. En las caídas uno es lo que aprende, ¿ya? Es como cuando uno, para los que manejan, por lo menos aquí estoy ubicada yo en Maipú, no sé si han escuchado, pero en Maipú está lleno de hoyos o eventos, como se llama. Y uno que va recorriendo como la misma ruta todos los días, uno ya se conoce el hoyo, entonces ya sabe que por ahí uno va como en zigzag, así como primera cuadra va por al medio, segunda cuadra se va a la izquierda, tercera a la derecha, porque ya es tantas veces que uno se ha caído al principio, porque uno, para saber dónde están los hoyos, porque se cayó por ahí el hoyo, ¿no es cierto? Claro, uno constantemente ya sabe que hay un obstáculo por ahí, ya sabe que hay un evento por ahí, entonces ya sabe que no tiene que pasar por ahí o esquivar. Entonces, eso de que aprender, aprende bastante con estas caídas es totalmente cierto. Y el emprendedor es de caídas también, ¿ya? Y muchos negocios, digamos que uno pensase que estas grandes empresas no se han caído, sí, muchas veces, ¿ya? Pero ¿qué los tienen en pie? Obviamente que los tienen en pie esos colchones, ese sueño que tiene, no, es que tenemos que seguir, si todos no hemos caído. Lo importante es que si nos caemos, tener por lo menos un soporte, ¿ya? Y las herramientas que ustedes están adquiriendo son ese soporte esos consejos que uno les da o esas capacitaciones cuando ustedes van a tener seguramente cuando le enseñen costo, cuando le enseñen a presupuestar, que a veces nos cuestan los números, pero son herramientas que te sirven obviamente para tener ese soporte para esas caídas que vamos a tener si todos tenemos, ¿ya? Así que eso yo creo que es dentro de los grandes motivos que por qué nos motivamos, ¿no es cierto?, a emprender. Bueno, pero hablamos de sueños, hablamos de estos motivos que tenemos para soñar, pero como yo les decía, esos sueños tenemos que aterrizarlos, ¿ya? Y para eso, para poder tener los pies en la tierra y poder tener un cierto soporte, que ojo acá, bueno, soy auditor de profesión y hay algo que yo siempre le enseño a mis alumnos, es que la palabra riesgo eh, existe en todo hay riesgo. Y eliminar un riesgo, eso es utópico, o sea, eso es imposible eliminar un riesgo. Lo que quizás podemos hacer todos nosotros es mitigar el riesgo, o sea, disminuir ese riesgo. ¿Ya? Y en un emprendimiento, cuando tú llegáis y pones, digamos, Luca, y vaya a hacer esto sin tener algún tipo de diseño, de plan, de definiciones, tu riesgo es muy alto.
O sea, si te caes, te vaya a caer así como de un sopetón, porque el riesgo es muy alto. Eso no significa que no vayas a triunfar, porque hay casos, son los menos sí, que se fueron nomás, pusieron lucas y les fue estupendo sin haber hecho ningún tipo de planes. Sí, pueden haber casos, ya, pero es como cuando uno se gana el loto o el kino. Uno entre cuántos millones de personas. Es lo mismo. Entonces, una de las cosas que podemos minimizar estos riesgos tiene que ver con, digamos, con esta definición de metas para poder hacer tu negocio. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Eh, ¿Alguien? Es que me acabo de conectar, o sea, me conecté, pero no me veía. Sí, Ah, sí. ya, ok, Mm. ok. Ya, bueno, vamos a definir metas entonces. A ver, cuando definimos metas, por acá en esta presentación habla de la metodología SMART, ¿ya? Ya, es una metodología que está como en un acróstico en inglés, ¿no es cierto? Que tienen que ver con que cuando uno se fija metas, tiene que definir, ¿no es cierto?, ciertos objetivos y estos objetivos tienen que ser súper claros, tienen que ser súper específicos, ¿ya? Se tienen que medir, ya tienen que ser alcanzables. ¿Y a qué me refiero con alcanzable? O sea, cuando nos definimos metas, esas metas eh, esas metas obviamente tienen que ser realistas, ¿no es cierto? Alcanzables, que yo en un momento yo podría decir, hoy yo quiero tener un nivel de venta de 20 millones de pesos mensuales. Ya, podría, pero ¿podremos con nuestro flujo alcanzarla? Bueno, hay que calcular esas metas, ya, ¿por qué no? Pero hay que calcular. Pero también hay que ser realistas, ¿ya? Porque una de las cosas que yo creo que les pasa mucho a cualquier emprendimiento, y no sé si a cualquier emprendedora, a cualquier persona cuando empieza algo, algo que sea lucrativo, ya sea trabajando o haciendo un negocio o poniendo plata en una inversión, uno quiere ganar al tiro muchas lucas. Y eso es súper normal, por supuesto. Todos quisiéramos ganar muchos, muchos millones con varios ceros para el lado, sí. Pero ¿podremos? Ya, ahí hay que ser realista. ¿Podremos? Hay que verlo, ¿ya? Pero lo importante es ser siempre realista, ¿no es cierto? Y otras cosas que dice esta metodología SMART, que todo objetivo tiene que tener ciertas duraciones, ¿ya? O sea, todo emprendedor que haya logrado algo, primero tuvo que establecer cierto objetivo. Por ejemplo, eh, a ver, si nos vamos a un objetivo, buscar, por ejemplo, ya, voy a empezar a vender. Ok, pero ¿qué es lo que quieres vender? ¿Y hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres solamente tener lucas a lo mejor para el día a día porque no necesitas más? Ok, algunos pensarán así o querrán eso nomás, ¿ya? Eh, o no, yo la verdad que mi meta es poder tener un negocio donde pueda estabilizar a mi casa, dar trabajo a varias personas, poder, ¿por qué no? Poder desarrollar mi región, puede ser dentro del objetivo. Ya, o sea, tenemos que definir nuestros objetivos. Eso es muy importante. Por ejemplo, ok, empezar a diseñar y tú puedes tener distintos tipos de objetivos. Pueden ser objetivos al corto plazo, que son que voy a tratar de alcanzar lo antes posible al corto plazo, a menos de un año. Después vamos a tener objetivos que van a ser a mediano plazo, 1 hasta 3 años, y ya este objetivo a largo plazo. Y hay unos conceptos que para poder definir objetivos que tienen que estar antes de la definición de objetivo, que tiene que ver con la misión, esa palabra misión. ¿Y qué es la misión? La misión es la razón de ser,
de uno. O sea, ¿qué quiere lograr? Esa es la misión. Quiero ser esto o quiero lograr esto. Cuando tú tienes establecidos tu razón de ser, ¿por qué lo haces? Con eso tú puedes definir tu objetivo, ¿ya? Porque, claro, pues sí, para definir objetivo necesito saber por qué estoy haciendo esto, qué quiero hacer, por qué lo hago. Ya son preguntas muy importantes. Y ahí está la BPT que dice qué quiero lograr con este negocio. Entonces, cuando yo tengo claro qué quiero lograr con mi negocio, ahí empiezo a definir objetivos, ¿no es cierto? Por eso cada objetivo va a ser en base a lo que yo quiero lograr. Autonomía plena, a lo mejor tener un trabajo o un emprendimiento, la verdad que me deje estar más en el hogar, ¿ya? Porque hay una de las cosas que del emprendimiento cuando uno empieza es que como que no tiene horario. A veces uno quiere, no, voy a un emprendimiento porque quiero tener más tiempo. No, no, no. Cuando uno empieza no tiene horario. Es sábados, domingos, tarde. Muchas veces planeamos cosas y tenemos que decir, lo siento, no podemos porque tenemos que participar acá, no podemos perder esas participaciones. Que de repente nos llegan las invitaciones, a veces una semana de anticipación, a veces como en la hora de anticipación te llamaron, no, hay que ir. Y a veces tenemos que dejar las cosas tiradas. Muchas veces nos pasa. Entonces, eso de que empezamos con tener más tiempo, a veces no se puede, ¿no es cierto? Pero bueno, es dentro de tu objetivo. Ya dejémoslo como un objetivo a lo mejor de mediano, tener más tiempo. ¿Ya? A mí, yo tengo una amiga que empezó con un negocio, lo primero que dijo, no, yo quiero estar más tiempo en la casa. Y lo que menos está es en la casa. Claro, porque tiene que salir, tiene que buscar, digamos, su negocio. Ella empezó con las redes sociales, ya, pero de repente los pedidos, tiene que agarrar los pedidos, ir a los Stark, ¿no es cierto? A dejar los pedidos y a veces tiene que cumplir y lo que menos está en la casa. Ella dice, bueno, está dentro de mi objetivo a mediano plazo, trabajar menos. Bueno, por eso es importante definir este objetivo. Entonces, empezamos con esa misión. ¿Qué quiero lograr con mi negocio? ¿Ya? Así que definamos nuestro objetivo. Después, otra de las preguntas, ¿no es cierto?, que tenemos que hacernos es, esta plata que invertimos, porque todo negocio requiere un capital, requiere una inversión, ¿no es cierto?, inicial. Ok, ¿cuánto tiempo quiero recuperar mi inversión? Mañana, ojalá. Ya, pero dentro del objetivo, como ya les mencionaba, esta metodología habla de ser realista. O sea, si yo pongo ahora, ¿lo puedo recuperar al tiro? Uy, a veces el que tiene suerte lo recupera dentro del año, a lo mejor, con suerte. A veces no lo logramos recuperar al tiro, ¿ya? Y ahí es donde viene la paciencia, yo creo que de todos ustedes, ¿no es cierto? Porque depende del negocio, ¿ya? Hay negocios que la recuperación, digamos, es mucho más rápida que otros, eh, pero no es de inmediato, depende del negocio, ¿no es cierto? Entonces es importante que yo estudie muy bien si es que puedo o no recuperar mi inversión, ¿no es cierto? Por eso es importante definir cuánto necesito, qué necesito, eh, por ejemplo, si estoy haciendo un producto, me conviene más arrendar o lo puedo hacer de mi casa, este emprendimiento. ¿Lo podré hacer? También es otra pregunta. ¿Lo podré hacer en mi casa? Ya es importante ir estudiando, ¿no es cierto?, cada tipo de negocio. Es importante también, independientemente de que estas interrogantes son al inicio, tenemos que definir qué es lo que quiero llegar. ¿Ya? Cuando tú tienes una idea, tienes que ver hasta dónde quieres llegar y qué es lo que aspiras a futuro. Porque cuando nosotros tenemos claro lo que podemos aspirar, es que podemos ir de a poco, ir
de a poco cumpliendo objetivos. Cumplimos este objetivo, sigamos con el otro. Cumplimos este otro, sigamos con el otro. Y así, de a poco vas como construyendo cada piso, día a día, cada momento, cada objetivo que tú te alinees, vas metas, son metas, 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 ¿cierto? Hasta llegar a la meta final, que a lo mejor te visualizaste en 3 años, 4 años, 5 años. Y después cuando llegaste a esa meta, uno mira para atrás, wow, todo lo que recorrí. Y te vais definiendo otras metas, po, y ya no fueron 5 años, fueron 7, 8 y hasta el infinito. Ya, pero constantemente uno está definiendo objetivos, ¿ya? A medida que vas cumpliendo objetivos, vas redefiniendo también tu objetivo. Incluso, a veces cuando vas en el camino, te tienes que redefinir totalmente el objetivo que tenías, ¿ya? A veces, como se llama por ahí, la reinventarte. A veces empezamos fabricando y terminamos a veces comprando y vendiendo, ya no fabricando, porque a veces o nos sale más caro, o a veces te diste cuenta que ganáis más plata quizás comprando y vendiendo, o al revés, po. Hay algunos que empiezan vendiendo y después se dan cuenta que, oye, y lo elaboro yo, a lo mejor me sale más conveniente, y a veces sí, sumas, restas y te sale quizás más conveniente tú hacerlo. Entonces, también pues, depende del tipo de negocio. Ya por ahí, por eso uno de repente en el camino como que se va descubriendo o va descubriendo nuevas formas de hacer negocio, nuevos productos que a veces no los tenías contemplado, o vas conociendo gente que a veces te da otras opciones o conoces otras opciones y vas cambiando tus metas. ¿Ya? Entonces, esto de definir metas, hay que hacerlo, pero sin descartar que en el camino tienes que ir viendo si estas metas las estás cumpliendo o no, o si las tienes que cambiar. ¿Ya? Cuando nosotros nos definimos una meta y decimos, oye, yo quiero de aquí a fin de año vender o aumentar mis ventas un 20%. Y hasta fin de año, y tú tienes que decir, y cumplí mi meta, o sea, vendí el 20%, hoy no, vendí el 40%, estupendo, o sea, superé mi meta. Así que si superé mi meta, ¿por qué no al próximo año a lo mejor duplicarla? Sí, también. Entonces, o a veces al revés, pues nos pasa que nos definimos a veces venta que no la alcanzamos. Ya, pero bueno, eso no es para... yo encuentro que es bueno fijarte un piso. Cuando llegamos a ese piso, a lo mejor llegamos a un 18, no al 20, ya, pero estamos cerca. Ya, estamos cerca, vamos, que se puede. Ya, ¿por qué no? Eso no significa que yo me tenga que cambiar, voy a definir me voy a disminuir para el próximo semestre. No, no es necesario. A lo mejor no llegaste y lo que te hace hacer más que nada un estudio, un análisis. ¿Por qué no llegué? ¿Ya? Eso es lo que hacen las empresas, de hecho. ¿Por qué no llegamos a esa meta? ¿Ya? Lo importante es que esa meta no sea ambiciosa. O sea, está bien tener ambiciones, pero que esa ambición sea realista. ¿Ya? O sea, la parte realista es súper importante cuando nos fijamos metas, ¿ya? Porque cuando nos hacemos un negocio, no podemos esperar muchas veces que vamos a poder comprar una camioneta último modelo de aquí a 2 meses más. A veces nunca llegáis a eso. A lo mejor vaya a tener que comprarte un usado, pero bueno, ya lo importante es ser súper realista en el tema de las metas. Así que para terminar esto de las metas, tenemos que definir estas metas de corto plazo, que son generalmente las del inicio, ¿no es cierto? Las que tú dices más o menos, quiero conseguir X cantidad de clientes, ¿ya? Me voy al no seguidores porque a veces uno pensase que entre más seguidores me van a aumentar las ventas. Depende, ya, o sea, el marketing es muy bueno, por supuesto. Los seguidores son buenos, sí, porque te van saliendo en el algoritmo.
pero no todo es seguidores, ya eso tenemos que tenerlo claro, lo importante es vender, ya vender. Y ahí nos definimos una meta a corto plazo. Queremos captar X cantidad de clientes. Ya, estas siempre son dentro de lo que podemos lograr a un año, generalmente. Y después, ¿por qué no decir una meta a mediano plazo? Oye, ya no soy de feria, yo creo que de aquí a 2, 3 años ya quiero tener un negocio establecido. Ya un negocio, para no ir de aquí a allá, sino un negocio establecido. Es una meta a mediano plazo y es bastante viable definir si podemos tener algo ya establecido y tener un canal establecido, ¿ya? Y ya a largo plazo siempre es tener, ¿por qué no? A largo plazo, aquí a 5 o 10 años, tener este negocio establecido y ya tener gente a cargo y ya no trabajar de sábado a domingo, tener ese sábado domingo libre, ¿por qué no? Tener gente que haga tu trabajo y tú sola te encargues de administrar, por supuesto. ¿Podemos llegar a eso? Sí, ¿por qué no? Ya hay varios casos, como les mencioné al principio, que lo lograron, ¿ya? Y no solo, yo les comenté tema rubro internacionales, pero acá en Chile también tenemos casos connotados. Hay una empresa que también empezó de nada, empezó con un sueño de 3 jóvenes universitarios saliendo de su carrera, de crear algo que veían ellos que faltaba en el mercado, que no había y que era muy necesario, que era tener un productos más veganos, ¿ya? Hoy en día el veganismo ha aumentado, digamos, exponencialmente. Y esta es la empresa que crearon un producto, que crearon este producto que se llama Not Mayo. Yo creo que muchos lo han visto. Eh, Creando ciencia, porque ellos, bueno, estudiaron y a error, digamos, teniendo pocas lucas, la verdad que buscaron financiamiento, buscaron ahí, tocaron puertas, y la verdad que ellos tenían un tremendo plan de negocio, que más adelante les voy a comentar. Claro, pero todavía no creaban la Mayo, pero sí tenía, pero se veía algo bueno. Y hicieron la Mayo. Y la Mayo primero fue morada. Y como que miraron, sí, tiene sabor a mayo, sí, pero como que el color, y ahí siguieron. Y la verdad que se demoraron mucho tiempo, hasta que lograron la Not Mayo, ¿no es cierto? Y lanzaron este producto y ya después con el tiempo, ya a mediano plazo, ya no era solo la Mayo. Sacaron de la Not Hamburger, la Not Milk, eh, la Not Ice Cream, y ya no sé cuántas Not hay, pero hoy en día es una empresa internacional. O sea, ya no es un negocio. Hoy en día son una empresa internacional, ¿ya? De hecho, solo como una anécdota, estos 3 jóvenes universitarios ya no trabajan en la empresa, o sea, ellos solamente vendieron esta empresa a Bezos, el dueño de Amazon, y hoy en día solo perciben dividendos, hoy en día están en sus casitas así, como ahora son millonarios estos chiquillos, chilenos, empezando con este sueño de la Not Mayo. Porque, oye, este es un producto chileno, esto no existe en otra parte que no sea aquí en Chile la invención, porque fue un invento al final. Y así tenemos hartos casos. Está este de los vasos, Green Glass también, de estos chicos que un chico empezó en el tema de los vasos, de reciclar de las botellas, y de las botellas empezó a hacer vasos. Y le empezó a poner como diseño y todo. Y ellos ya están en etapa de mediano plazo, y han crecido un montón. Y ya tienen una fábrica, venden a todo Chile, la verdad. Así que yo, de hecho, tengo vasos de estos chicos, y son súper ecológicos porque tienen la parte de la conciencia, ¿no es cierto? Muy ecológico y son bien bonitos.
y tú las podéis ver en muchas plataformas hoy en día vendiendo estos vasos Gleenglass. Y así, pues tenemos varios, no solamente estas dos empresas que para mí son uno de nuestro orgullo nacional, hay varios orgullos nacionales en Chile. Ya, así que ustedes pueden ser unos de ellos, ya, así que empecemos con definir, digamos, estas metas. Y estas metas a largo plazo, soñemos en grandes, hay que soñar en grande, ¿ya? Bueno, dentro de las etapas, ya dijimos, tenemos primero la idea, tenemos nuestro sueño, nos definimos metas, ¿no es cierto? Y ahora cuando nos definimos estas metas, tenemos que seleccionar, ¿no es cierto?, la parte, la factibilidad que nosotros le llamamos, ¿ya? O sea, queremos hacer esto, ahora tenemos que analizar, ¿no es cierto?, el mercado. Eh, ¿Cuántos hacen esto mismo que queremos hacer? ¿Hasta cuántos kilómetros a la redonda? ¿Hay mercado? ¿Hay cliente? Uno puede decir siempre hay cliente, ya, pero ¿habrá cliente? Hay que verlo, ¿no es cierto? Hay que estudiarlo, hay que analizar el mercado. Yo sé que hay mercado para todo, sobre todo aquí en Chile, ¿ya? Pero veamos si ese mercado da abasto con lo que nosotros ofrecemos o queremos ofrecer versus la competencia. Porque a veces hay mucha competencia y no es tanto el mercado. Ya depende. A mí me pasó, por lo menos conocí una amiga que siempre le gustó el tema de la estética, ¿ya? Estudió peluquería, después estudió el tema de la uña, el lachismo que yo le digo, esto de las pestañas. Entonces, una de las cosas que yo le mencioné, ya vaya a poner empezó haciendo como a domicilio, ya de a poco, empezó a captar clientes, sí, empezamos bien ahí, hasta que llegó en un momento de buscar el local, porque ya decía, no, ya como que necesito tener algo establecido y todo. Y ahí lo primero que yo le dije, ya, pero busca dónde, porque mm, el dónde importante. Evalúa tu competencia, porque ya encontraste el dónde, pero evalúa dónde está la competencia. Entonces, aquí se equivocó mi amiga, porque me acuerdo que encontró un local que la verdad que lo arrendaba, pero había mucha competencia, ¿ya? Entonces, lo primero que pensó, no, yo tengo clientes fieles a mí porque yo iba a su domicilio, ya, pero una cosa es ir a mi domicilio, otra cosa es que vayan a tu negocio. Ese negocio a lo mejor es cerca de tus clientes, tiene estacionamiento, tus clientes andan en auto, no sé, po, depende, po, entonces hay que evaluar eso. Y la verdad que no, y lo otro que tenía mucha competencia, entonces ya la competencia era muy difícil, que ya tenía ellos como clientes fieles, era muy difícil competir. Así que no le fue muy bien porque no analizó bien esa competencia. ¿Ya? Yo siempre le dije, búscate en una parte donde haya eh, una parte nueva, donde no haya, ya en estos barrios de repente que están naciendo nuevos, es como para emprender porque no existe, ya, y todos necesitamos cortarnos el pelo, así que no me hizo caso. Buscó un lugar cerca de su casa, me acuerdo que siempre fue, no, es que tengo que estar cerca de la casa, ya, pero claro, es un sueño, yo creo que es un sueño trabajar cerca de la casa, pero no todos pueden cumplir ese sueño, ¿ya? Así que hay que analizar, digamos, la competencia. Evaluar, digamos, ya la parte económica y la parte técnica. ¿Lo puedo hacer? ¿Qué necesito para hacerlo? Eh, ¿Necesito adquirir máquinas? ¿Existen esas máquinas? ¿Tengo que comprarlas? ¿Las podré arrendar? También. Hay que ver esa factibilidad. ¿Tengo plata para arrendarlas? O si las compro, ¿tendré financiamiento? ¿Podré? Bueno, hay que evaluar.
¿ya? A veces dicen por ahí que es más caro arrendar que comprar. Puede que sí, pero a veces no tienes para comprar y tampoco tienes financiamiento. Así que como que te queda la opción de arrendar, ¿no es cierto? Pero bueno, eso hay que estudiarlo, eso hay que ponerlo ya con lápiz, papel, calculadora y por qué no en una planilla Excel, poner estos números. Y los números, yo siempre digo, hablan, todos los números hablan. Entonces es importante ver esa factibilidad técnica y económica, ¿ya? Y a veces aquí es donde ese sueño que teníamos, como que a veces o se nos cae o tenemos que reinventarnos. Porque yo creo que en los sueños hay que seguirlo, por supuesto. Pero ya, los números nos dan un cierto piso, nos dan una cierta realidad. Así que tenemos que seguir los números hablan. ¿Ya? A veces nos pueda que nos salga más caro al principio y que tengamos que arrendar, sí, pero eso no quiere decir que no vayamos a lograrlo. ¿Y por qué no a mediano plazo ya dejar de arrendar y ya poder adquirir? Por supuesto, ¿ya? Pero tenemos que contar con eso, o sea, tenemos que revisar cuál es nuestro plan. Tenemos que sumar y restar, tenemos que multiplicar, ¿ya? Así Multiplicar. que eso es la parte de la factibilidad económica, ¿ya? Así que tenemos que evaluar estos recursos, el equipo, la tecnología, y ahí es donde empezamos ya a hablar un poquito de esta formalización, porque dentro de las etapas de la formalización tiene que ver con la factibilidad. A veces yo quiero poner un negocio y a veces no, no sé, por un tema de plano regulador no voy a poder hacerlo. Entonces también hay que investigar un poco cuáles son las condiciones de hacer un negocio, ¿ya? ¿Qué necesito, por ejemplo, en el rubro de los restaurantes? No es llegar y ponerlo, o sea, hay que ver que esté toda la factibilidad, no sé, pues el tema del horno, que hay un extractor, que dentro del extractor sea adecuado las ciertas máquinas, etcétera. Entonces, hay que ver también esa factibilidad, ¿no es cierto? O sea, hacer más realista nuestro sueño de forma numérica, ¿ya? Vivir la realidad. Exacto, vivir la realidad. Y dentro de esta parte de la factibilidad, tiene que ver con los canales. También tenemos que ver los canales de cómo vamos a llegar. Vamos solo a vender face to face, ¿no es cierto? O sea, digamos como una venta directa que se llama. O a lo mejor vamos a adquirir, ¿por qué no una franquicia? ¿Ya? Uy, son re caras y la franquicia, pero la verdad que son bastante amigables. Yo recuerdo una de las franquicias que hoy en día se ha logrado harto, esta de los helados, me acuerdo cuando empezaron hace años atrás, empezó un solo negocio de estos que hacían helados con las máquinas, en unas máquinas especiales. Fruit, me acuerdo que esa era la empresa. Hace años atrás empezó así, pues, empezó una pura maquinita el negocio. Y hoy en día es una franquicia, o sea, ya los dueños de Yogurt Fruit están vendiendo la franquicia, o sea, cuando uno va y ve la boleta, hay partes que ya no dice Yogurt Fruit, sino dice, no sé, Marlene Aliaga Limitada, ya, porque a lo mejor adquirir la franquicia. Y así tiene varios negocios, McDonald's, todos estos negocios de comida rápida son franquicias. De hecho, yo con mis alumnos, cuando hablamos de estos negocios, yo siempre les digo, ¿ustedes creen que McDonald's vende hamburguesas? Y todos me dicen, sí, no, McDonald's nunca vendió una hamburguesa. O sea, sí, al principio vendió una hamburguesa. Pero hoy en día McDonald's, la empresa no vende hamburguesas. La empresa McDonald's vende franquicia. Ya, entonces uno adquiere esa franquicia y claro, tiene que usar el logo McDonald's, vender lo que McDonald's dice, usar el marketing que McDonald's, ¿no es cierto?, te impone. Así que eso son franquicias, pero es un modelo, por supuesto. A veces, pues, hoy en día está el mundo digital. Bueno, no todo se puede digital, pero es un canal digital, por supuesto. Se ha trabajado mucho. Chile creo que dentro de lo que más vende en Latinoamérica es por canales digitales. Y a veces esos canales digitales, a veces hay que pagar.
Ya, si quieres que te aparezca la publicidad, igual tenés que pagar. Ahora, solo con suscriptores podemos, sí, también. Sí, yo creo que todos empiezan así con esos suscriptores. Y yo creo que ustedes tienen claro que cuando están en la feria ponen su código, sígueme, le dice, sígueme, y les pone su. Claro, y te doy un descuento. A veces uno dice, ya, aunque no gane nada, pero lo importante es captar clientes, po. Porque cuando tú sigues a alguien, y cuando tienes que ser súper constante, obviamente, subiendo videos, ¿no es cierto? Porque te Sí. van apareciendo, ¿no es cierto? Entonces, pero hay que ser constante, porque si no, no te funciona el canal digital, po. Pero ahora, no todos los emprendimientos pueden ser ese canal, po. Depende, ¿ya? Pero es importante fijar qué canales voy a seguir. De hecho, en el caso de las ventas directas, y me voy mucho al rubro de alimentación, hoy en día, cuando pasó la pandemia, ya muchos tuvieron que reinventarse e irse solamente con el canal digital. Eh, y la verdad que le fue tan bien que ahora ya no tienen, ya no pagan arriendo por tener personas sentadas, ¿no? Ahora están muchos solo dedicándose al canal digital, o sea, vender y entregar, y listo. Y se dieron cuenta que no todos, digamos, pero muchos negocios les fue mejor de eso y siguieron con eso. Conozco varios casos. Hay otros, por ejemplo, que claro, la parte digital es más que nada de marketing, pero su venta es totalmente directa, ¿ya? Sobre todo cuando son temas que son de clientes que tienen que ver, que tienen que oler, que tienen que palpar, tocar, ya sí, hay que verlo, ¿no es cierto? Entonces, pero la parte digital son canales de marketing, ¿ya? Yo creo que hoy en día todo suma. Y lo bueno que tenemos en Chile es de que lo que nosotros tenemos en presencialidad en Internet, en cantidad de personas que tienen cuentas, ya sea por Instagram, por TikTok, oye, bueno, yo no tengo todavía TikTok, no sé si vaya a tener, pero bueno, pero igual van mucho. Se me escucha mal. Facebook también, la verdad que son hartas. De hecho, a nivel mundial, nosotros somos uno de los países que tiene mejor cobertura digital a nivel mundial. Somos uno de los países que tenemos mejor cobertura de Internet a nivel mundial, imagínense. O sea, si tenemos esas plataformas, hay que usarlas, ¿no es cierto? En otros países no es tanto, pero aquí en Chile es estupendo lo que tenemos el nivel de Internet y la cantidad de usuarios en este tipo de plataformas son muchas, ¿ya? Así que hay que estudiarlo dentro del conocimiento de seleccionar la factibilidad, la forma, dónde, cuánto nos va a salir, es dentro de parte de lo que tenemos que seguir, ¿no es cierto? Y otra de las etapas, la cuarta etapa, que tiene que ver con buscar socios para el emprendimiento. Y ahí nos sirve mucho las ferias, ¿no es cierto? Porque contactamos negocios, ¿sí? Sí. Es importante también buscar estos socios estratégicos, relacionarnos. Las relaciones son súper importantes. Hacer, como dicen por ahí, el lobby. Es súper importante hacer lobby, ¿ya? Así que ser emprendedor también tiene que ser mucho con saber relacionarnos, tener esa capacidad de comunicarnos, ¿ya? Que a veces nos cuesta, pero bueno, se puede aprender, por supuesto. Se puede aprender. Es importante, ¿no es cierto? Así que es importante generar también estos lazos de confianza. Para todo negocio, la confianza es tu sello, debe ser tu sello, porque cuando tú no cumples, pierdes, por ahí se dice. Cuando tú no le cumples a un cliente, pierdes. De hecho, hay muchos negocios que prefieren 1000 veces perder la plata que perder el cliente. Sí. Porque, por ejemplo, pasó mucho con estos mercados chinos que llegaron, que ya van a empezar a disminuir con esto de los impuestos que se van a aplicar, de que tú, por ejemplo, yo me acuerdo que empecé con una plataforma que era Witch, creo que se llamaba, pero ¿por qué me gustaba comprar Witch? Quizás no porque me saliera más barato, sino porque cuando algo no me gustaba, yo le decía, ¿sabes qué no me gustó? Y los tipos me decían, quédate con el producto, te devuelvo la plata. Fabuloso, po, Fabuloso. ¿no es Sí. cierto? Entonces, claro, po, y yo decía, ah,
Yo no sé si ahora se hace, pero por lo menos me ha pasado con algunas plataformas que no me devuelven la plata. Es como que ya, bueno, perdiste. Entonces como que uno deja de ocupar más estos canales, po. Si al final uno busca siempre confianza. Por ejemplo, ¿por qué creen que uno va, por ejemplo, a estas grandes cadenas, grandes tiendas, que te sale más caro? Oye, si, por ejemplo, si yo voy acá a Estación Central, yo sé que me va a salir más barato que ir a una tienda. Pero ¿por qué la gente va a comprar una tienda? Por la garantía, por la confianza. Por ejemplo, a ti te dicen, no importa, si no le gusta lo que quedó chico, venga, lo cambia, tiene 30 días para cambiarlo. 30 días. Entonces, eso a veces no te lo da los negocios informales. Y por eso le hablaba, porque muchos de ustedes que son emprendedores son o empezaron o son informales. Entonces la informalidad no te genera esa confianza. Entonces, de ahí la importancia que tiene la formalizarte, porque la formalización tampoco es una garantía para el cliente que un negocio formal te dé confianza, no, pero algo, o sea, alguna garantía te da, ¿no es cierto? Entonces, la confianza no se puede perder. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, hay muchos emprendedores que prefieren, o muchos negocios prefieren perder las lucas, pero no el cliente. ¿Ya? Me pasó a mí con las plataformas de Mercado Libre, compro mucho por Mercado Libre, y hay muchos negocios, hay muchos emprendimientos. Bueno, negocios formales, porque para estar en Mercado Libre te pide ser un formal. Entonces, me acuerdo que me pasó con unas botas que yo compré para el agua, así como iba a llover aquí en Santiago y dije, ya, necesito botas para el agua, sobre todo a los niños chicos, pero necesito color negro para mi hija que iba al colegio, po. Entonces, negro talla tanto, listo. Llegó el día que quise, sí, porque por lo menos cumple los días ya, llegó, pero en color verde. Y yo necesitaba para el colegio, pues no la podía mandar con botas verdes. Entonces, lo primero que hice el reclamo, dije, no, pues yo te pedí negras y me llegó verde. Entonces, lo primero que me dijo el cliente, no se preocupe, si quiere me las devuelve y yo le mando mañana las botas negras, fue un error y todo, me pidieron las disculpas, y además le vamos a hacer un descuento. Ya, dije yo, po. Así que fui a devolver las botas y al otro día me tenía las botas negras y más encima un descuento a mi tarjeta, me acuerdo que me hicieron. No me acuerdo cuánto fue, pero fue un descuento igual. Entonces, claro, a lo mejor dejaron de ganar lo que en un momento, bueno, igual fue un error de ello, pero se cumplió. Entonces eso genera confianza, ¿ya? Entonces hay que buscar socios, hay que ir a la feria de repente a captar clientes, porque cliente llama a otro cliente, ¿no es cierto? Y eso ustedes bien lo saben. Y buscar digamos, nuevos productos, nuevos insumos. A veces, uy, mira, este negocio tiene esta idea, mira, pues, no, podríamos, no sé si la palabra copiar, pero que inspirar a nuestro negocio, por supuesto. Así que dentro de la etapa, buscar, digamos, socios potenciales, ¿ya? Poder formalizar o generar lazo o alianzas. Y esto como etapa sí o sí, ok, ya, ¿cuánto nos va a salir esta inversión inicial? ¿No es cierto? Porque cuando queremos formalizarnos, necesitamos indicar cuánto va a ser nuestra inversión inicial para poder emprender, ¿no es cierto? ¿Cuándo necesitamos para emprender? Y para emprender, a veces esta inversión inicial vamos a necesitar recursos, a veces incluso pedir préstamos, porque quizás no nos dan con nuestro ahorro, o a lo mejor sí, o a lo mejor, ¿por qué no llamar a un socio que te dé la otra parte? Si también aquí a veces queremos ser solos, pero ¿por qué no un socio? ¿Sí? A lo mejor yo tengo esto, tú pones esto y nos ayudamos, po, y hacemos un negocio en conjunto. Si los negocios, yo creo que los grandes negocios o los negocios en sí, negocios como estables, generalmente son de socios, ¿ya? Son casos muy puntuales los que solito me la arreglé, ya son puntuales, pero en general necesitamos, si no tenemos cómo financiarnos por medios de las vías de bancos o de instituciones financieras, ¿por qué no llamar a inversionistas, llamar a socios, ¿ya? También, porque a veces el chanchito no nos daba a tanto el chanchito.
¿ya? A veces el chanchito para cubrir cierta parte. Entonces es importante definir, ¿no es cierto?, esta inversión inicial, ¿ya? Y buscar vías. De hecho, hay un concepto, yo creo que muchos lo han escuchado, que se llaman el leasing. Y el leasing es como se llama, es un arrendamiento con opción de compra. Y hay empresas que se dedican a arrendarte y es como una fuente de financiamiento, porque mira, yo te arriendo y no sé, pues lo vamos a hacer un contrato donde lo vamos a arrendar en 20 cuotas. Y la cuota 21, si tú me la pagas, te quedas con el producto, te quedas con la maquinaria. Se hace generalmente con maquinaria o con inmuebles, con máquinas, vehículos también algunos. Eso es como el leasing, ¿ya? Entonces, ¿es una fuente de financiamiento? Sí. ¿Es cara? Sí, sí. Siempre lo más barato va a ser el préstamo en un banco, pero es más barato, pero es más difícil. Así que, pero hay opciones totalmente, ¿ya? Lo importante es buscar, googlear, como yo le digo a mi alumno, googleen, busquen si hay varias opciones, a veces uno no las conoce, ¿ya? Así que tenemos que ver y evaluar, obviamente, este concepto que yo les comentaba, el riesgo, porque todo es un riesgo, todo es riesgo en la vida. ¿Ya? Pero por lo menos tener un fondo de respaldo para imprevistos, si es que se puede, ojalá lo tengamos, ¿ya? Cuando nosotros queremos poner un negocio, siempre tenemos que ser súper realistas y decir, ya, no alcanza para esto. Si de repente por ahí nos dicen, no, mira, si compramos en X cantidad nos va a salir más barato, uno dice, oh, es más barato, es mejor. No necesariamente, porque tú tienes que, por ejemplo, decir, ya, es más barato, pero ¿tengo para pagar eso? Chuta, a lo mejor me alcanza para, no sé, para 20. Yo sé que si compro el 40 me va a salir más barato, pero no tengo para eso, tengo para 20. Bueno, es importante tomar esa decisión. Y lo otro que a veces que también yo he visto en algún emprendimiento que a veces ya compran los 40 pero después se dan cuenta que no tenían espacio para guardarlo. Entonces también es importante ver, ya, ok, compro, pero ¿tengo en mi bodega para guardar esto? A veces no tengo ni bodega, entonces tampoco tengo espacio. Ya, entonces también hay que preocuparse de esos detalles que a veces no nos preocupamos. Por eso es importante definir bien esta factibilidad económica y técnicas. Cuando uno habla de técnica, también habla de los espacios, ¿no es cierto? De que hay ciertos productos que tienen que estar a cierta temperatura y a veces tengo que invertir quizá en una cierta parte de climatización, ¿no es cierto? Porque hay que ver esas factibilidades técnicas que necesito, ya son importantes. A mí se me ocurre vender, por ejemplo, mantequillas, queso en la feria, ya, pero ¿cómo las voy a vender? Tengo que tener donde guardarlas refrigeradas, pues imagínense con este calor que ya empezamos. No puedo llegar porque pierde la cadena de frío y no vaya a ser que alguien se enferme, ya, pero tengo donde enchufar la máquina, puedo, pagaré, ya, si no puedo, entonces vendo otra cosa. Entonces ahí es donde es importante ver esas factibilidades. Eh, y aquí es donde esta etapa, donde ya pensamos en todo, ¿no es cierto? Ya vimos mi objetivo, ¿ok? Lo escribo, ya vimos, ¿no es cierto?, cuál es mi mercado, voy a llegar a este cliente, ya sé cuál va a ser, digamos, la forma de llegar, ¿no es cierto? Importante. El canal, qué tipo de marketing, qué estrategia para atraer y retener clientes voy a usar, ya, regalito, no sé, descuento al principio, ya, eso va a depender, ¿no es cierto? Va a depender el tipo de llegada de estrategia, ¿no es cierto?, que voy a implementar. Ver también el tema de definir los roles, ya la estructura más que nada de las personas. ¿Cuántos somos en los que vamos a trabajar? Somos cuatro, ok. Yo me dedico a las finanzas, tú te dedicas a captar clientes, tú te dedicas a hacer el producto, listo, y tú vendes. Ya, pero definamos los roles. A veces los emprendedores somos multiroles. Yo les digo los pulpos.
porque tenemos muchas manos y hacemos de todo, y todo así como al mismo tiempo, ¿no es cierto? Bueno, a veces no hay que hacerlo, yo creo que todos los emprendimientos empezamos como pulpo, ya, pero bueno, lo importante, que si bien es cierto, es un riesgo ser pulpo, pero cuando tú tienes planes bien definidos, ¿puedes ser pulpo? Sí, cuesta, es difícil, sí, pero se puede. Lo importante es ser bien organizado, definir bien los roles, ¿ya? A veces, es siempre un consejo, a veces hay que decir que no, sobre todo cuando estás tomando pedidos. Tú te tienes que definir dentro de tus definiciones, yo puedo hacer hasta, no sé, hasta 10 pedidos a la semana. No, no puedo más porque no tengo ni el espacio, ni las herramientas, ni los insumos, ni la capacidad, digamos, laboral para hacer más de 10, ¿no es cierto? Entonces, cuando te llega un pedido 11, tú a veces, muchos emprendedores dicen, no, pues no puedo perder este cliente. Ya, pero es que si aceptas uno más, puedes generar un riesgo de que no cumplas a tus otros, que ya los captaste. Y que lata cuando quedáis mal, porque cuando tú dices, no, yo me comprometo a entregártelo en 2 semanas, cuando no se cumplen los plazos, empiezas a perder la confianza y la credibilidad. Entonces, lo que quizás tú quisiste lograr uno más, terminaste perdiendo a clientes por no cumplir. Entonces es importante que dentro de este diseño de plan de negocios también definas hasta cuánto es lo que, cuál es mi capacidad de producción, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ¿ya? Por eso es importante ver bien tus roles, ¿ya? Es como cuando tú dices, yo me dedico, por ejemplo, cuando eres pulpo, tú dices, ya, de tal hora a tal hora me dedico a producir, de tal hora a tal hora me dedico a ver el marketing, ver los correos, ver los WhatsApp, ver las notificaciones de Instagram, ver todo eso, ¿ya? De tal hora a tal hora me dedico a hacer las compras, de tal hora, y así, o sea, cuando tú eres bien ordenado y bien planificado, puede ser pulpo. Te va a costar, pero puede ser pulpo. Pero lo importante es que sea súper esquemático, ¿ya? Y bueno, y nunca olvidar, obviamente, el tema de evaluar siempre las posibles amenazas y cómo enfrentar esa amenaza. Porque en todo negocio siempre vamos a tener amenazas, sí, siempre. Ya, lo importante es no cegarnos, estar al tanto de que podemos tener esta amenaza y si llegamos a tener esta amenaza, tratar de ver cómo podemos enfrentarla. ¿Ya? Si llegas a pasar, ¿cómo las podemos enfrentar? Es importante que tú lo tengas dentro de tu plan de negocios, ¿ya? Nunca, no dejarlo como, no, no, no me va a pasar. No, sí puede pasar. A veces hay ciertas amenazas que son casi imposibles, sí, pero no imposibles, porque nada es imposible, ¿no es cierto? Entonces, igual tenla, por si acaso, por si pasase, ¿sí? Puede pasar, ¿ya? Así importante el tema de enfrentar esto de la amenaza, ¿no es cierto? El plan B, como uno dice, sí es importante tener su plan B y su plan C y su plan D. ¿Por qué no? Si se puede, perfecto. Así que diseñar bien este plan de negocio. Y bueno, ahí promocionar, nosotros siempre empezamos con los emprendedores con la red existente, sí, sí, todo empezamos con la familia, los amigos, los colegas, los antiguos compañeros de colegio, sí, por supuesto. Empezamos con las redes sociales, pedimos recomendaciones, por supuesto, y solicitar retroalimentación. Esto es súper bueno. Ya las recomendaciones y lo que digan. No, no tengamos miedo a veces a las críticas. Al contrario, las críticas siempre tienen que ser bien tomadas, porque las críticas nos ayudan a mejorar, ¿no es cierto? Así que es importante eso. Enfrentar esas críticas, por supuesto, siempre hay que contestar, ¿ya? Hay que tener buen temple, sí, por supuesto, pero hay que hacerlo. Así que hay que promocionar, digamos, dentro de nuestras redes y tratar de formar alianzas estratégicas, ¿ya?
Ya, la alianza te sirve no solamente como negocio complementario, sino tener un buen canal de distribución. Y ahí es donde yo les mencionaba estos tremendos canales que se tienen, por ejemplo, Mercado Libre. Las grandes tiendas también ofrecen sus plataformas para poder vender, por ejemplo, Falabella con su marketplace. Ya son canales que la verdad que tienen, algunos tienen costo, algunos no, ya, pero son tremendos canales de distribución. Por ejemplo, hoy en día yo me fijé, cuando tú compras por un canal, voy a poner el ejemplo Falabella, tú cuando de repente tú pones, antiguamente, o hace uno, yo diría hasta el año pasado, creo, tú podías filtrar si querías solo comprar en la tienda Falabella o en otras tiendas. Y hoy día ya no te deja. Entonces, cuando tú buscas un producto, te aparecen tanto los productos que ofrece la misma plataforma, la misma tienda, y además las plataformas de, digamos, de los emprendedores. Te aparecen todas. Entonces, ahí tú decides si es que quieres comprar o no. Entonces, ahí tenía un tremendo canal de distribución. Y así también Mercado Libre también, pues tremendo canal de distribución también, también. Así que lo importante es que las recomendaciones, no hay que olvidar contestarlas, no hay que olvidar seguir esas recomendaciones y esas críticas, ¿ya? Porque en las plataformas, claro, a veces hay gente que no quiere utilizar estas plataformas por las críticas, pero bueno, pero si hacemos las cosas bien y tratamos de no perder o tratar de contestar, tratar de canalizar los clientes, es importante seguir con estas. La ¿Ya? naranjita. Ya. Bueno, ¿qué se viene entonces después de que hicimos todas estas etapas? Se viene la formalización, pues, ¿no es cierto? Y aquí hablo el espacio eh, para todos los que quieran hablar de algunos motivos por qué es importante formalizarlo. Ya, y ahí tomo la palabra, porque es importante formalizar. Ya, dígame Soledad. Bueno, yo pretendo hacerlo. Ya, Yo pretendo hacerlo. Hoy día mi esposo me estuvo averiguando cómo era el tema. Entonces me dice que yo por mi emprendimiento de mis plantas, yo tengo que ir como en categoría uno. ya, Entonces eso se me significa que tengo que hacerme de un contador y que él me oriente y me guíe en cómo yo hacerlo. Pero mi idea, o sea, yo lo quiero hacerlo porque yo quiero seguir, como lo que decías tú, seguir en el claro, tiempo. Entonces claro, yo para eso me tengo que formalizar porque así yo después puedo ir a cualquier parte donde me inviten, yo puedo ir sin problema. exacto. Y aquí en mi casa también, porque en mi casa tengo el terreno que es bastante grande, entonces yo puedo yo podría hacer como otra nave más si yo sigo abarcando más, que lo que Ya, yo, porque yo tengo mucho y tengo cosas que son muy bonitas, hay plantas que son muy bonitas que no en todos lados están. claro. Y tú de lo Eh, que tú me dices, pero si nos vamos a la pregunta, ¿por qué es importante formalizarte? ¿Es porque te obligan a formalizarte o es importante formalizarte? no, para mí es como importante porque me da la seguridad Sí, de trabajar tranquilamente. exacto. Que no con el miedo porque chuta que me va a llegar puesto interno y me va a revisar y la boleta, el mal rato, todo eso te Sí, descompone, ponte tú que estés con un cliente y te pase, entonces no quiero pasar por esas cosas. claro, Y claro. obvio que si tú estás en emprendimiento, quieres avanzar, obvio que tienes que pagar, es un costo que uno tiene que pagar. A mí me decían, pero Claro, es que se van más las lucas, pero uno ahí donde uno tiene que trabajar todos esos costos, tiene que trabajarlo con el tema de las plantas, el cómo claro. irlo, no un sobre recargo tampoco, pero sé cómo manejando. Yo es como lo que yo entiendo. Sí, oye, qué bueno que lo tocaste, porque, a ver, si nos vamos a contestar por qué es importante formalizarse, a ver,
Yo siempre digo, a mí no me gusta la palabra obligación, aunque No, es una po. obligación, pero la verdad que es que te abre puertas. Una, si no fuera beneficioso, no existirían las empresas, po, quedan boletas. Partamos Sí, por po. eso. Entonces, la verdad es todo lo contrario. De hecho, formalizarse te genera tener varios beneficios y varias garantías. Uno de los beneficios es, por ejemplo, recuperar el IVA que tú compraste. ¿Por qué lo Claro. digo? Claro, porque de los grandes mitos que yo también he escuchado es que formalizarse hay que pagar mucho impuesto. Y no necesariamente, porque el IVA nunca lo va a pagar la empresa, jamás, si ninguna empresa paga IVA. Quien paga el impuesto, el IVA, es el cliente. Porque si tú vayas a un supermercado, un almacén, fíjate en la boleta. ¿Eres tú quien paga el IVA? No lo paga el almacén, po. Sí, Si po. al final total a pagar. Entonces, la empresa no paga el IVA. Cada cliente lo paga. Entonces, ¿qué hace la empresa? Lo que pasa es que la empresa tiene la obligación de retener ese IVA del cliente y traspasárselo al servicio de puesto interno. Pero no se lo traspasa todo. Y ahí es donde veo el beneficio. El, Sí, mira, el beneficio es que cuando tú compras, al comprar, tú tienes que exigir factura. Obviamente tienes que estar formalizado. Entonces, esa factura, tú vas a pagar un IVA, pero ese IVA que se llama el IVA como de las compras, tú lo rebajas de tu IVA de las ventas. Entonces tú pagas la diferencia. Por eso te digo que la empresa nunca paga IVA, porque si lo que vende tiene que ser mayor a lo que uno compra, obvio, para tener una ganancia. Ya, pero tú pagáis la diferencia, po. Entonces tú lo que gastaste lo recuperaste con lo que te pagaron tus clientes. Entonces una empresa jamás paga IVA. Lo que paga es lo que se llama un impuesto a la renta, a la que eso red. lo pagan todas las personas y empresas que generan un ingreso. Pero en el caso de los emprendedores, ya cuando ustedes se formalicen, váyanse al régimen ProPyme transparente. A ver, Este régimen se llama ProPyme transparente. dame un Sí, minutito, déjame sí, anotarlo. sí, se llama ProPyme Un transparente. Este régimen. régimen ProPyme, así, ProPyme transparente. Claro. Pymes. Es, sí, es que hay dos regímenes. Uno que se llama el ProPyme, el otro ProPyme transparente, ¿ya? Entonces, el transparente, el que debieran seleccionar ustedes como emprendedores. ¿Por qué? Porque ese paga un impuesto que se llama global complementario, que es un impuesto en categoría. Entonces, hay un tramo que está exento. Y mucho emprendimiento, me imagino, incluso el tuyo, Soledad, lo más probable es que no pagaría impuestos, porque estaría en el tramo exento. O si ya te fuera demasiado bien, estamos hablando que estuvierais ganando como por... mira, entre ingreso y gasto, superando el 1.000.000 de pesos mensual, estaríais pagando como un 4% nomás. Un 4% de eso. Pero si estáis por debajo de eso, entre ingreso y gasto, estaríais exento. O sea, no pagaríais impuestos. O sea, no estáis pagando ni IVA ni estáis pagando renta. Entonces, eso del que vamos a pagar más es totalmente un mito. ¿Ya? Así que no tengan miedo en formalizarse, porque dentro de lo bueno que es formalizarte, te genera, ya sabemos, mayor credibilidad y seguridad, que es lo que hablaba Soledad, para Anterior. andar tranquilo, ¿no es Sí, cierto? Además, te abres campos a financiamiento, porque, sí, por po. ejemplo, si tú hay un banco para solicitar financiamiento, necesitas estar formalizado. Si quieres postular a las distintos, por ejemplo, que hay concursos, estos capitales semillas que hay también, y hay tanto que dan tanto la parte gubernamental, ¿no es cierto?, como también privada que apoya emprendimiento, tenés que estar formalizado. Entonces, cuando eres informal, pierdes esos Pierdo. beneficios, totalmente, pierdes estos beneficios. Entonces, el camino es la formalización y la tranquilidad y la seguridad, porque
yo creo que muchos han escuchado las noticias de esto de que ya ni las transferencias podemos recibir porque el servicio ahora lo sabe todo. Sí. Los bancos ya mandaron, ahora en julio, mandaron todo lo de enero al 30 de junio de todas las personas que recibían más de 50 transferencias a distintos destinatarios. Entonces ya el servicio está empezando a mandar correitos y llamando a estas personas diciéndole, estimado, exijo una explicación, le dice el servicio, Claro. acérquese, acérquese, ¿no es cierto? Entonces, eh, ya el servicio tiene las formas de captar, que eso más que nada tiene que ver con como captar al evasor, porque el informar pasa a ser como un evasor, entre comillas, ¿ya? Entonces, el canal es poder formalizarte. De hecho, cuando nosotros para ser hoy en día emprendedor, lo único que te está quedando el efectivo, es como recibir plata en efectivo. Pero, ¿quién anda con efectivo? Son muy pocas las personas Que que ahora andan es con poco. efectivo, pues Sí, pues sí, eso es poco. lo que pasa. Entonces, como que cada vez el camino para poder hacer tu negocio es la formalización, ya porque así vaya a poder, por ejemplo, incluso hasta contratar estas maquinitas, que también te pide estar formalizado, porque cuando tú contratas una máquina, claro, Transpan te la vende, tú la podías rentar. De hecho, hay varias empresas. Pero a los 2 meses te está llegando el correo del servicio diciéndolo, estimada, estimado, tengo todas estas ventas de una máquina, usted está generando un negocio. Venga a acercarse acá a Apagar la regularizar, maquinita. a, a pagar el impuesto, si ese es el tema, si el impuesto. Entonces, el tema de la formalización tiene que ver con que necesitamos que te abras puertas. O sea, para trabajar en todas estas plataformas, el Marketplace o por ahí por Falabella o Parío, todas estas empresas, es la formalización. Y créanme que ya por la plataforma de Facebook también va a empezar a meterse el servicio. Entonces, los canales son la formalización, ¿ya? Pero ¿saben qué? A mí no, yo les decía, no me gusta verlo como una obligación, más bien como ayudarnos a nosotros mismos, porque al final el fisco necesita estos impuestos, ¿para qué? Obviamente para mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar obras civiles, obras públicas. Yo siempre digo aquí al alcalde, mejore por favor las calles de Maipú porque hay hoyos por todos lados. O sea, para todo eso se necesitan recursos. Entonces, al final, los recursos son los impuestos. Entonces, digamos que todos tenemos que aportar algo. Ya les dije, ustedes como emprendedores van a aportar poquito, no, no es mucho lo que van a aportar, a lo mejor casi nada o nada, pero la idea de los impuestos es aportar, ¿no es cierto? De aportar. Que si yo me voy a comprar algo, aporte, digamos, con mi impuesto. O sea, al final quienes aportamos somos los clientes. En el caso de los negocios somos nosotros. El IVA se llama impuesto al consumo, o sea, si yo quiero comprarme este producto, tengo que pagar. Entonces, en el caso del negocio de la Sole, que es las plantitas, oye, ¿por qué creen que, imagínense, estas grandes tiendas venden plantas y son como el doble de lo más probable que vende la Sole? Y vende, po, Eso, porque po. porque Eso es lo vende, que justamente, sí, claro, ¿sabes ¿sí o qué? no? Justamente me pasó eso con un cliente el sábado, el jueves ahí en la plaza, aquí en Doñihue. Me encontró como demasiado cara una lengua de suegra que Sí, a todos les llama la atención. sí, Me dijo, no, me dijo muy cara, me dijo, no, me dijo, no me la llevo porque es muy cara. Y así como que se enojó, como que se molestó. Entonces dije, pero mire, no se haga problema, usted tranquilo, usted es libre de comprar donde usted quiera. exacto, Vaya, le dije, mire, vaya donde, en el IS, en el Jumbo, ahí hay hartos lugares puestos que están, claro. que hay con estos Y sale tipos el de doble. plantas. Y usted ahí, lo más probable es que usted Sí, ahí la encuentre más, le podría decirle más barata o más cara, no lo sé. claro. Pero es una opción que usted tiene. Es una opción, claro. Y sabes Pero qué, que claro, yo también me gustan las plantitas y yo sé lo que valen, pero claro, ahí de repente, yo que me encanta, yo ya viene primavera, empiezo a renovar las plantas, yo se me encantan las plantas. Pero claro, a veces me tengo que ir a estos negocios que yo sé que me sale más caro,
por la forma de pago. Si eso es, po, de la forma de pago. Yo si Claro. fuera, por ejemplo, a la feria y pudiera comprarme a la mitad, pero no tengo efectivo, si nunca ando con efectivo. O de repente, hasta, ¿por qué no? A veces cuando uno necesita comprar mucha cantidad de planta, a veces no tenéis las lucas, entonces a veces pagáis, no sé, con tu tarjeta de crédito en 3 cuotas. Claro, Y es la forma. Entonces, claro, es una forma, es una pero forma, po. pagan más porque tienen que pagar igual. Porque Yo, claro, pagar igual, por eso ustedes al formalizarse sí, pueden obtener más clientes y vender en más grandes cantidades, po. ¿No es cierto? Sí, también yo he visto en el caso de las tarjetas que en muchos negocios también dicen, oye, pero si paga con tarjeta, ya, pero tiene que pagar una comisión y uno la paga. O sea, ¿por qué creen que en estos canales de comida, sobre todo, que salen carísimo pedir por estas aplicaciones, que uno paga más caro que ir, pero la gente lo sigue pagando? Entonces, lo importante es calcular bien los costos, estar formalizado y entre más canales tengas y más formas de pagos tengas, vas a captar más clientes, porque cliente hay de todo, hay de sí, todo. sí. Entonces, efectivamente, dentro de la importancia de la formulación es esto, es poder llegar a más canales, generar mayores confianza, poder generarte más beneficio. Y como les decía, las empresas privadas están trabajando harto también ayudando a las pymes. Entonces, la formalización es importante. Y lo otro que por ahí yo creo como último, o la tercera, digamos, importancia de que por qué formalizarte, es también tener ordenada la casa. ¿Y a qué me refiero con tener ordenada la casa? Sí, Que tú, por ejemplo, hoy en día el mismo servicio puesto interno tiene una plataforma gratuita totalmente, no necesitas contador, no necesitan contador, por favor, ¿ya? Los contadores generalmente sirven para las grandes empresas, para los grandes negocios, ¿ya? Pero tú puedes iniciar actividades o formalizarte. Tú puedes ir perfectamente al mismo servicio impuesto interno que te ayuda a formalizarte. También hay muchas escuelas, por ejemplo, nosotros en INACAP ofrecemos los servicios gratuitos para ayudarte a formalizarte, te podemos ayudar, por ejemplo, hasta hacer esto de las evaluaciones del negocio, que es la parte más técnica, ayudarte, por ejemplo, en temas de publicidad, ¿no es cierto? Incluso en temas de cuando uno tiene una idea de un producto nuevo, a lo mejor hacer toda la parte como más legal que no loco. solamente INACAP, en muchas escuelas. Sí, ¿me iba a decir algo? Es que respecto, disculpe, respecto a lo Sí, que usted está diciendo, sí, Cercotec igual está haciendo eh, correcto. asesoría para poder iniciar Y actividades y acá es gratuita, po. Sí, gratuita. Y NACAP sí, también el lunes, o sea, el 15, creo que tiene una charla también, porque a mí me sí, llegaron, porque igual tengo sí, directivas sociales, sí, y el 15 tienen una charla en INACAP también para el tema de iniciación exacto, de actividades. Eh, exacto. El tema, yo Sí, creo que a la mayoría nos pasa, y me incluyo, sí, el miedo de iniciar actividades, el tema por las nuevas leyes que salieron sobre la ley del feriante, y que muchos de nosotras, que yo creo que la señora Soledad también, porque es feriante mm, igual que yo, tenemos miedo en el sentido de que no sabemos si nos conviene la ley del feriante o la ley del 19%, que es la ley normal. Porque, ¿qué pasa? Entre tanto, para allá y para acá, y nosotros que como somos feriantes, como le digo, hemos escuchado que sí conviene, que no conviene, que vamos a un curso, nos dicen que sí, que nos vamos a otro curso, nos dicen que no. Entonces, a mm, nosotros, y sobre todo a las personas mayores, los confunden, porque ellos no tienen ni claro. idea de la tecnología, y la mayoría, nosotros fuimos al servicio de puesto interno, ¿y qué pasó? Que nos dijeron que lo hiciéramos por internet. Fuimos Es que con se un hace por grupo. internet, sí, 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 pero hubiera sido, yo le dije al caballero cuando fui, porque fui con un grupo de Coinco, porque también fui en una feria de Coinco,
Hubiera sido más fácil que usted no hubiera dicho, usted aquí nos hubiera enseñado en un computador a una para que la otra lo hubiera enseñado a otro. Nos dijo, háganlo por el computador y todo. Pero yo sí sé que si uno va al servicio de puesto interno, tiene más facilidad para el tema del Sí. rubro, el giro. Claro, el Son giro. más. En cambio, Sí. por internet son como 3 o 4 opciones que te dan. En cambio, si uno va a presencial, son muchas más posibilidades. Entonces, Sí, miren, yo, qué bueno que tocaste el tema de los feriantes, eso está ahí, está como, no está todavía bien definido porque el feriante lo que exigía era una rebaja de impuestos, o sea, no pagar el 19%, ¿no es cierto? Sí, po. Entonces, si tú me preguntáis, conviene mil veces el feriante, pero no es por ustedes, no es que a ustedes les convenga, es el cliente, ¿no es cierto? Entonces, que el cliente vaya a una feria y pague un impuesto, pero no el 19, sino pague menos, ¿ya? Conviene totalmente si te vas a dedicar a ese rubro. Eso no quiere decir que ustedes no tengan otro tipo de actividades, otro tipo de negocios. Es por eso que yo lo invito y que ahí, muchas gracias de la invitación a, vayan digamos, a lo que es INACAP, lo más probable es que sea Rancagua quien lo está invitando, sí, pero también usted puede solicitar ayuda técnica directamente a INACAP. Yo creo que si van para allá o llaman por teléfono, ustedes también pueden agendar citas de forma individual, ¿ya? Porque profe, todo negocio es distinto. ¿Sí? Cuénteme. lo otro del tema de la iniciación de actividades, de que uno ¿Sí? como feriante paga el 0,1% en vez del 19%, muchas Exacto. de las dudas que tenemos, porque me lo han explicado como en diferentes, porque igual he ido al Santo Tomás a hacer otros cursos, Ah, ya. al IPC, en muchas partes. No entiendo mucho en ese sentido que te dicen ya el 1,5% y el 19%. ¿Qué pasa? Que una señora acá se formalizó y nos dijo, chiquilla, no se formalicen por la ley del feriante. ¿Por qué? Porque uno si contrata la maquinita por la ley del feriante, que es el 1,5% de impuestos, uno solamente puede recibir pagos por la maquinita y no en efectivo. Entonces yo quedé así como, ya. Y pero si uno se No. acata la ley del feriante, o sea, la ley del impuesto que es normal, el giro normal y paga el 19% como Claro. todos los... No, uno recibe dinero Mm, y No, efectivo. Entonces, la maquinita, ojo ahí, porque ahí está mal, porque las máquinas, hay una máquina que te deja tanto pagar con la tarjeta e ingresar el efectivo. O sea, hay que ingresarlo. Legalmente, cuando tú recibes efectivo, también tienes que dar boleta. Ya, así que ojo ahí, no es que, no, hay que dar boleta igual. Si te incluso te transfieren plata, tú también tienes que generar la boleta. Eso es una obligación. Ya, así entonces, que, no, esas maquinitas tienen tanta que darte la boleta. Sí, mucha información. Sí, información, entonces necesitamos sí, algo que llegue concreto, exacto. Por eso preciso, sí, a lo que va. exacto. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que ustedes, es que todos los negocios son distintos. A ver, eso es importante. Yo te Sí, puedo dar po. una fórmula a ti y es distinta para otro emprendedor, y, ¿no es cierto?, Sí, todos los negocios. Entonces, lo importante es que te hagan un análisis de forma individual. ¿Ya? Entonces, ustedes en INACAP, usted puede pedir apoyo individual para iniciación de actividades. ¿Ya? Entonces, usted puede hacerlo. No teman al inicio de actividades. Ahora bien, tú puedes generar una actividad como feriante, pero eso no quiere decir que vaya a ser feriante toda la vida. A lo mejor después no vaya a ser feriante, a lo mejor vaya a ser otro negocio o vas a tener otra actividad. Eso usted lo pueden hacer, ¿ya? Lo bueno que tiene la página bueno, que todo se hace por todo entra, va a entrar la información al servicio de puesto interno, es que el mismo servicio donde tiene esta información que las mismas máquinas van nutriendo, ¿no es cierto? Es que la declaración de impuesto, él te la da, te la hace, te hace la propuesta. Entonces tú tienes que tener cuidado cuando empieces a iniciar tus actividades todos los meses, tengas o no tengas algún tipo de actividad, tienes que declarar. De hecho, si hay un mes que tú no trabajaste, igual tienes que hacer la declaración sin movimientos, pero la puedes hacer tú, ya la puedes hacer tú, te puedes meter, ¿no es cierto? Y pinchar y listo. No necesitas un contador, así que no tienes la obligatoriedad de tener un contador y pagarle. Ahora, si quieres tenerlo, por supuesto, sí, ahí yo creo que cada uno tiene que analizar si le conviene o no tener un contador, ¿ya? Eso es decisión de uno.
pero lo importante es que no tengan miedo a la tecnología. Ya yo tengo, por lo menos nosotros que estamos en Maipú, nosotros cuando tomamos los casos de los emprendedores, hacemos todo un seguimiento. Más encima nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, entonces los mismos estudiantes van haciendo todo un trabajo de capacitación, por lo menos que dura hasta como 5 meses, digamos, con los emprendedores para que inicien actividades, le enseñen, por ejemplo, a hacer las declaraciones, o sea, eso se puede hacer, ¿ya? Pero por eso lo invito a que, bueno, que vayan de forma individual, ¿ya? Y que no le teman a la iniciación de actividades, ¿ya? El caso de la ley del feriante es una ley súper especial, es porque es una rebaja del impuesto, así que obviamente les va a convenir, porque el cliente va a querer ir donde paga menos, ¿ya? Así que eso perfectamente sigan así, no le tengan miedo al tema de seleccionar esa opción, ¿ya? Y después pueden ir creciendo, ¿sí? No sé si hay más dudas, porque ya como que estamos en el tiempo. Profe Moira nos escribía algo, Pues, dice, pero o sea, hace un rato que ella encuentra importante el formalizarse por la credibilidad de los clientes y proveedores, de abrir más sí, puertas, por así decirlo. ¿Sí? Es un exacto. comentario que nos hacía Moira. Sí. Y el tema de que me hablaron de los feriantes, de hecho, van a ganar harto los feriantes hoy en día, porque, por ejemplo, yo hace mucho tiempo que yo no piso una feria. Y no soy yo, somos muchos. ¿Por qué? Por la forma de pago. Por la forma de pago. O sea, porque nunca andamos con catch. Entonces, créanme que ahora que se están formalizando y que van a tener maquinita, van a empezar a captar más gente. Totalmente, po. Si yo en serio, de repente voy a la feria y voy a un cajero y ya no hay ni cajero para sacar plata. Cuesta cada vez más buscar un cajero. Entonces, al final uno tiende a ir a comprar al supermercado las verduras nomás, aunque sabemos que te cobran el ojo en la cara, pero es que es la forma de pago, ¿ya? Así que yo creo que el tema de los feriantes con esta nueva ley, no le tengan miedo, yo creo que van a empezar a salir ganando, ¿sí? Véanlo desde ese punto de vista, por el tema de la forma de pago, ¿ya? Y tener la tranquilidad que están haciendo un cumplimiento al final, una obligación y andar tranquilo. Eso. La soledad, querida, es soledad. Sí. Entonces, a mí con lo que decía Dayan, es mejor sacarlo así como feriante Sí, les nos conviene conviene mucho totalmente, más. sí. Y insisto, eso no quiere decir que si tú sacas de una forma, no puedas trabajar de otra forma. O sea, uno puede tener las actividades que quiera. Por eso tienen que obviamente seleccionar bien qué tipo de empresa queremos ser. Eso no impide que tú seas feriante y a la vez tengas una empresa de otra cosa. Si lo puedes hacer. ¿Ya? Claro, es que Oye, sí, sí se yo puede. igual como, o sea, voy a la feria, pero aquí en la casa también vendo. De hecho, tengo un cartel allá afuera donde dice planta y Claro, todo. claro. O sea, puedes tener ambos negocios. Sí, lo importante es que una selección no te impida hacer otro tipo de actividad. Otra cosa. Mm. Claro. Así que eso no le impide de hacer una u otra. Lo que pasa es que lo que no se debiera hacer es que si tú sacas como feriante, pero tienes un negocio establecido en otra parte que no es la feria, vendas como feriante. O sea, no debiese ser, debiera ser aparte, otra actividad, ¿ya? Porque claro, ahí uno te pueden fiscalizar, y usted tiene acá un almacén y está con... No, pues, no, eso no No. se puede hacer, pero sí puedes tener distintos tipos de actividad, una y otra, porque tus negocios son distintos, sí se puede hacer, ¿ya? Así que vean la alternativa y vean, porque a veces solo siendo feriante a lo mejor es la vía. No necesita a lo mejor tener un negocio establecido. Ya Claro. es la vía. Sí, ¿por qué no? Sí, eso, Soledad. Ya, gracias. Creo que estamos, Se Brian. escucha muy poquito, sí, se escucha bien bajito.
Sí, me Sí, comentan que algunos están con problemas de audio, pero debe ser la señal por allá quizás que anda mal porque yo estoy escuchando bien, pero algunos comentaban eso. No, si se escucha bien bajito. Mm. Bien, pero claro. profe, estamos entonces con la clase. Súper. Ya pues. Bien, si tienen más dudas, consultas, de no ser así, estamos entonces. Ya bueno, me despido, que tengan una muy buena Consulta, tarde. profesor, Mándenos Sí, la consulta, clase después. consulta. Eso, ¿va a haber tarea de esta clase, algo así o no? No, no, de esta clase no hay tarea. ¿No hay ¿Ya? tarea? Ah, ya. No, sí, Pero oye, yo Ya. estoy mándenos el videito compartiendo. igual para así poder Sí, verlo y volver a verlo, porque como se escucha muy poquito. ah, ya, perfecto. No, yo estoy mandando un correo en el chat de, por lo menos de mi colega que ve el tema de los emprendedores acá de Maipú, ya, por si a veces se pierde la charla de Rancagua, que me imagino que es Rancagua, ya, puedan apoyarse a lo mejor con Mauricio Sandoval. Estoy buscando el correo acá, que no me acuerdo el correo del Mauricio. Profe, igual voy Eh, a subir información al grupo de nosotros para que en la sí, que podamos asistir o la verlo que exactamente, para que porque todo suma. informemos. Sí. Si estoy buscando el correo, creo que es mauricio.sandoval, pero espérenme para verificarlo y se los dejo en el chat. Sí, estoy bien el correo. Sí, mauricio.sandoval. Ahí se lo dejé en el chat Ahí para está. que Mauricio canaliza y uno puede hacer también charla, aunque estemos geográficamente lejos. Podemos hacer reuniones también por Teams. Hay varios profesores que trabajan en esto de los inicios de actividades. Así que, o para hacer preguntas también. ¿Por qué no canalizar? Ya si es que no pudiesen ir a Rancagua, que es como el INACAP que tienen más cerca, ¿ya? Pero también pueden trabajar ahí en Rancagua. De hecho, en Rancagua tienen un CREA Empresa, que es una sala de reuniones donde usted puede trabajar ahí, donde usted puede hacer negocios ahí, usted les pide la sala y puede hacer hasta negocio ahí, ¿ya? Así que yo creo que todo eso les van a mencionar en la charla que tiene INACAP allá en Rancagua, ¿ya? Eso va a Así ser el 15 de octubre. eso no lo sé, porque donde yo no dependo de Rancagua, pero ahí la amiga va a No compartir, digamos, comparto en el el chat, enlace dijo. por Ah, ya, ya, Eso, Dayana. súper, súper. venía ¿Ya? viajando y ahí me empezaron a llegar los correos porque también estuve en una clase temprano y me pasé a retirar a mi hijo y venía viajando y tuve que decir, me conecto en un rato y ahí empezaron a llegarme todos los mensajes y decía algo, Ah,